Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Hoy te quiero hablar de este asunto que vale la pena abordar, cómo va el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hay una opinión que vale la pena comentártela, que se publica en el diario The New York Times, que se titula El desgobierno de Andrés Manuel López Obrador. Esta opinión de Luis Pérez de Hacha, que vale la pena que lo podamos nosotros conocer y sobre todo reflexionar sobre lo que este analista escribe. Mientras tanto, déjame informarte de lo que Andrés Manuel López Obrador señaló respecto a este polémico asunto de la escasez de medicamentos en el país. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró más bien que la falta de medicamentos en instituciones de salud se debe a que México atraviesa un cambio de régimen, no de gobierno. Lo dijo de manera textual: es ir al fondo y ofrecemos disculpas por las molestias, pero esto no es gatopardismo. El mandatario mexicano aseguró que antes de su gobierno se malversaban hasta 90,000 millones de pesos, lo que ha generado molestias y gritos, así lo dijo, de quienes antes callaban como momias y ahora gritan como pregoneros. Tienen derecho, sostiene López Obrador, pero nosotros no vamos a ceder. Afirma que su gobierno no va a dar marcha atrás a esto que ha iniciado, y es que esta polémica se desató luego de la renuncia de Germán Martínez al Instituto Mexicano del Seguro Social, y es obvio que los adversarios políticos de Andrés Manuel López Obrador han aprovechado el caso para poder plantear quizá errores, o no sé si se trate de inexperiencia, lo dudamos, porque pues Andrés Manuel López Obrador fue jefe de la Ciudad de México, y bueno, el asunto es que esta opinión en particular viene muy de acuerdo a este tema, a este asunto que se ha estado ventilando, y bueno, comienza este analista Pérez de Hacha con las siguientes reflexiones. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene prisa, pero en su paciencia ha infringido la Constitución de manera reiterada. Llama mucho la atención esto, cómo lo argumenta, cómo lo justifica. Dice: sus acciones, al igual que sus mensajes y posicionamientos en las conferencias de prensa matutinas, las mañaneras, exceden sus facultades constitucionales, vulneran las competencias de otras autoridades y violan derechos humanos. El orden constitucional es garantía de un buen gobierno. Y algunas de las declaraciones y acciones de Andrés Manuel López Obrador en los primeros 6 meses en el poder, sin embargo, ponen en riesgo la funcionalidad tanto de su presidencia como de las instituciones. Dice de Hacha que, por cierto, aquí mismo él da a conocer que votó por Andrés Manuel López Obrador. Dice: quienes votamos por Andrés Manuel hicimos su lema: por el bien de México, primero los pobres. Confiamos en su promesa de que al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Nos sedujo su oferta de un crecimiento económico del 4% anual, y coincidimos en que el combate a la corrupción y la seguridad pública tendrían que ser prioridades de su gobierno. Como candidato, su oferta de conciliación nacional de un México en paz y sin divisiones por razones ideológicas o de clase social fue acogida por sus simpatizantes con el signo de AMLO. En su propuesta de enfrentar la violencia con abrazos y no balazos, no solo se esperaba el cambio de rumbo de una guerra sangrienta contra el narcotráfico, sino que la metáfora se extendiese a sus opositores, quienes tendrían su respeto, y a los que nunca vería como enemigos, como lo prometió en el cierre de su campaña. El triunfo del Movimiento Regeneración Nacional Morena, fundado por AMLO, fue arrollador. Además de los 30 millones de votos equivalentes al 53% del electorado que lo elevaron a la presidencia, alcanzó la mayoría en el Congreso de la Unión con 258
diputaciones y 59 senadurías, 5 gobernaturas estatales y el control en 19 de los 32 congresos locales. Esta fuerza ha permitido que López Obrador impulse reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, Comando Civil y Militar y ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, entre ellos el robo de hidrocarburos, la corrupción y los delitos electorales. Me gusta, obviamente, estos planteamientos que hace porque nos permite el poder conocer, ahora sí que opiniones discordantes a quienes creen que Andrés Manuel López Obrador está haciendo las cosas muy bien y que el gobierno de Andrés Manuel va en una ruta de completo éxito. Por eso no se debe de desdeñar las opiniones de quienes sin otro ánimo están únicamente planteando de manera objetiva, dentro de lo que se puede, el contexto del gobierno de Andrés Manuel visto también desde una esfera internacional. Y vale la pena considerar, por ejemplo, este otro asunto que plantea Luis Pérez de Hacha y que también vale la pena que lo podamos nosotros reflexionar. Desmontar la corrupción de gobiernos anteriores, velar por el bien público y gobernar con justicia para el pueblo bueno son justificaciones válidas para efectos políticos y sociales, sobre todo por la premura en dar resultados antes de que concluya su primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pero este pragmatismo apresurado, así le llama de Hacha, llevado al extremo, arriesga la estabilidad del sistema constitucional de México, pues quebranta los principios fundamentales de legalidad y división de poderes. De prolongarse en los 6 años de su presidencia, el daño será estructural y la reconstrucción institucional ardua y prolongada. Esto también lo han comentado diferentes analistas políticos que tratan de alguna manera conservar esa objetividad sin ponerse a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador o de sus adversarios políticos. Esto llama mucho la atención. La ausencia de balances y contrapesos de su gobierno lo ha empoderado para legislar y derogar de facto disposiciones constitucionales y legales de manera unilateral, sin respetar el procedimiento legislativo establecido en la Constitución. A través de un memorándum, López Obrador canceló la reforma educativa del expresidente Enrique Peña Nieto mientras entraba en vigor su propuesta para reformar el artículo 3 de la Constitución, modificación que se materializó el 15 de mayo. Pero bueno, esto también se debió a la presión que estaba generando la gente. Hay que decirlo con toda claridad, Andrés Manuel hizo una alianza, obviamente política, con los maestros disidentes contrarios al Sindicato Nacional de Trabajadores, que ha sido conocido como un sindicato que se mueve de manera oficiosa, y pues López Obrador se veía obligado a cumplir obviamente con esa promesa de campaña de echar para atrás la reforma de Peña Nieto. Pero bueno, el analista sigue comentando: tras el retraso del Congreso en aprobar su ley de austeridad republicana para la reducción de sueldos de funcionarios, del gasto corriente y de la propaganda oficial y la eliminación de las pensiones de expresidentes, en otro memorándum ordenó la implementación de 13 medidas radicales para un gobierno austero. Otras decisiones que López Obrador pues ha instrumentado también por medio de memorándums en uno de ellos ordenó la compra directa en Estados Unidos sin licitación pública de 500 camiones cisterna para paliar el desabasto de combustible ciertamente urgente, resultante del robo de hidrocarburos de los ductos de petróleos mexicanos. Este asunto fue polémico, hay que recordar. Sí hubo desabasto de gasolina por unos días en virtud del combate que Andrés Manuel López Obrador inició en contra del robo de los hidrocarburos. En otro documento similar, dice el analista, inhabilitó sin juicio previo a 3 empresas distribuidoras de medicamentos del sector salud
por haberse beneficiado de contratos millonarios en la administración de Peña Nieto. Eso era obviamente corrupción y se le está poniendo un alto pues frontal a estas prácticas corruptas que se daban entre presidentes de la República y empresas obviamente que se beneficiaban a través del sector salud con la compra de medicamentos. La experiencia nacional e internacional demuestra, según De Hacha, que apartarse de las reglas constitucionales deriva en violaciones de derechos humanos. Es su derecho de réplica invocado con frecuencia en las mañaneras, en las que AMLO descalifica a sus detractores. Así ha sucedido con el periódico Reforma, al que caracteriza como prensa conservadora, protectora de intereses neoliberales y encubridora de la corrupción del pasado. Las repercusiones son serias. Juan Pardinas, el director editorial de este diario, ha recibido amenazas de muerte en las redes sociales. López Obrador, como presidente, está obligado a respetar los derechos humanos. No puede arrogarse el derecho de réplica propio de los ciudadanos respecto de las notas publicadas o los comentarios de sus detractores. En un esquema de transparencia y rendición de cuentas que como autoridad está obligado a cumplir, puede aclarar datos y precisar conceptos, pero no adjetivar a sus contrarios como corruptos, vendidos y conservadores retrógrados, y menos agraviarlos o intimidarlos. Por eso fue una coalición a la libertad de expresión la advertencia a los reporteros presentes en una conferencia matutina, quienes dijo: ustedes no solo son buenos periodistas, sino prudentes, y ustedes se pasan y ya saben, y si ustedes se pasan, ya saben lo que sucede, aventándole obviamente a las redes sociales. Una muestra adicional de disfuncionalidad constitucional es el ataque frontal a otros órganos del Estado. Durante años, López Obrador ha arremetido en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a cuyos integrantes ha acusado de actuar bajo consigna y de gozar de sueldos privilegiados. La llegada de Arturo Saldívar como presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con capacidad de interlocución con el Ejecutivo Federal, ha atenuado las tensiones entre ambos. Una muestra de ello ha sido la decisión voluntaria de los ministros de reducir sus propios sueldos. Otro flanco de ataque de López Obrador ha sido el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, al que ha acusado de encubrir la corrupción en Odebrecht, la condonación de adeudos fiscales de grandes contribuyentes. En sus palabras, López Obrador dijo: cuesta 1,000 millones de pesos mantener ese organismo. La corrupción creció como nunca a la par de que se creó. El INAI ha desmentido ambos señalamientos y recuerda que en diversas ocasiones ordenó a la Fiscalía General de la República y al Servicio de Administración Tributaria hacer pública la información respectiva. El respeto institucional en una condición del Estado de Derecho. Si el presidente considera que el funcionamiento del INAI es insatisfactorio, las opciones son promover una reforma constitucional para hacerle ajustes o bien impugnar sus resoluciones ante los tribunales federales. Termina el analista haciendo la siguiente reflexión, y no es de verdad un asunto que se está abordando con superficialidad. Luis Pérez de Hacha hace una puntual reflexión para terminar que vale la pena considerar, analizar. El pragmatismo de López Obrador no puede instituirse como modelo rector de su gobierno. El orden constitucional es garantía de seguridad jurídica. La aprobación popular es importante, claro, sobre todo porque el mandato disruptivo en las urnas fue claro, pero lo es todavía más que el presidente actúe en el marco de sus facultades y el respeto de los derechos humanos. Su aspiración legítima de pasar a la historia como un buen presidente implica el respeto a la Constitución de México. Actuar en sentido contrario garantizará el desgobierno de su gobierno. Es lo que advierte, es lo que comenta este analista Luis Pérez de Hacha en este ahora sí que comentario que titula Desgobierno de López Obrador, publicado en el periódico el New York Times.
Esto lo dan a conocer este 27 de mayo. Y bueno, en este contexto, pues López Obrador enfatizó que no va a dar marcha atrás a las medidas que su gobierno ha emprendido en contra de lo que él está convencido que es una lucha en contra de la corrupción. Y basta solamente con mencionar el día de hoy en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que cada 15 días habrá una nueva subasta del gobierno federal, a la que le sigue es de casas y luego joyas. Ahorita ha estado subastando vehículos que obviamente en anteriores presidencias eran utilizados para beneficio de los funcionarios. Por ejemplo, un Lamborghini Murciélago se vendió en un sobreprecio del 21%, mientras que la camioneta Shelby tuvo un sobreprecio del 56%, y el bochito más barato de 10,000 pesos se vendió en 65,000 pesos. Es decir, López Obrador está en la ruta convencido de que sus determinaciones es lo que le conviene y que son parte de su llamada cuarta transformación. Así las cosas, pues te dejamos con esa reflexión. No sé cuál sea tu opinión, deja tus comentarios ahí abajo, y como siempre te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo. Nos vemos hasta la próxima.